Geriatría, como su palabra lo dice, se deriva del griego, habla de la enfermedad en el anciano. Entonces, estrictamente, el geriatra es un médico que está especializado en enfermedades del anciano, pero no es en enfermedades cualquiera, sino que existen enfermedades muy específicas que atienden los geriatras. Entonces, una de las diferencias. La gerontología incluso nace primero la gerontología que la geriatría. Es primero la gerontología. La gerontología habla de lo que es el proceso de envejecimiento y cómo interviene el medio ambiente en ese proceso de envejecimiento. Entonces, gerontólogos puede haber desde arquitectos, ingenieros, gerontólogos, trabajadores sociales, psicólogos, médicos. O sea, la gerontología es mucho más amplio, es un trabajo mucho más amplio. La geriatría se dedica estrictamente a las enfermedades del anciano, insisto, no cualquier enfermedad, sino las enfermedades más complicadas. Por ejemplo, las diarreas, las gripas, pues las puede ver cualquier médico. Cosas más complicadas, por ejemplo, los síndromes geriátricos que se conocen, pues esos ya los ven los geriatras. Dentro de estas enfermedades, de esos síndromes geriátricos, existen lo que es la polifarmacia o el paciente con polipatología, que también los ven los geriatras. O sea, aquellos pacientes que tienen que ir con 3, 4 médicos distintos, que si así lo hacen, muchas veces cada médico le va agregando medicamentos a ese paciente y muchas veces son los mismos medicamentos con otras marcas. Entonces se convierte en la polifarmacia y aquí idealmente lo tiene que ver o lo tendría que ver el geriatra, que por un lado puede abarcar varias especialidades y por otro lado le puede dar orden a los medicamentos que se le están dando. Lo que es la gericultura es aquel personal capacitado, que está capacitado, entrenado para la atención del anciano, de la persona mayor. Una persona mayor, un anciano, es algo inespecífico. Vamos, una persona de 80 años que se vale por sí misma, pues no necesita de una persona que le cuide. Pero una persona de 60 años, con secuelas de diabetes, con demencia, con cáncer, pues necesita quien le cuide. Entonces, el gericultor es aquella persona capacitada para atender a este tipo de personas, a las personas que requieren ciertos cuidados, o sea, que no se valen por sí mismos, que requieren de cierta atención. Los gericultores están dedicados específicamente para la atención dentro de casa o dentro de casas de este tipo, asilos o centros gerontológicos. La gerontología en sí es el estudio de la vejez de manera general. Entonces se divide en gerontología experimental, en donde se realizan investigaciones sobre la vejez, la gerontología social, que tiene que ver cómo se desarrolla las personas mayores dentro del ámbito de la sociedad, cómo se les incluye, cómo se realiza un envejecimiento activo en donde se les permite participar dentro de la sociedad, y está la gerontología clínica, en donde se estudia las enfermedades propias de la vejez. Estas enfermedades propias de la vejez se van a reunir en ciertos signos y síntomas que se les denomina los síndromes geriátricos, desde el síndrome de inmovilidad, síndrome de fragilidad, la polifarmacia. Entonces, todos estos síndromes son los que estudia la geriatría. La gerontología nos permite conocer la vejez en diferentes aspectos, desde filosóficos, sociales, desde las estructuras de cómo tienen que estar construidos los centros gerontológicos, así como las terapias que se tienen que dar a las personas mayores. La gericultura lo que va a realizar es las actividades asistenciales hacia las personas mayores. Es importante comprender que la vejez no significa enfermedad. Existen personas mayores que tienen una mejor salud que personas más jóvenes. Entonces, aquí lo que se debe de valorar es una valoración geriátrica integral, ver lo que es biomédico, físico y lo que es cognitivo de las personas mayores. Y esto nos da como un aspecto de en qué situación se encuentra cada persona mayor y así poder dividir la asistencia que necesita. Ambas tienen que ver con la calidad de vida, pero es importante también comprender que la calidad de vida no es una definición objetiva, sino subjetiva. ¿Qué quiere decir? Que cada persona va a valorar
en las diferentes etapas de su vida lo que significa su calidad de vida. Quiere decir que, por ejemplo, una persona discapacitada sí puede llegar a tener calidad de vida, siempre y cuando vaya cambiando sus objetivos. Sí es importante hacer hincapié sobre todo en las personas jóvenes. Si un joven quiere garantizar llegar a viejo y pasarla en casa, pase lo que pase, tiene que trabajar. Porque la vejez con discapacidad es muy costosa. Hay personas mayores que requieren atención de 24 horas, literal, o sea, vamos, una demencia, donde la familia no puede atenderlos personalmente de forma directa. Pero si esta persona mayor fue precavida, ahorró dinero y garantizó su vejez en casa, va a tener los recursos suficientes para pagarse su atención en casa. Quiero decirle que atenderse en casa las 24 horas por personal de gericultura, pues no está por abajo de los 1,800 pesos diarios. De 24 horas, 2,000 pesos diarios. O sea, estamos hablando de 60,000 pesos mensuales, más lo que come el gericultor, más la luz que se usa, más lo que come el paciente. Entonces estamos hablando de recursos importantes. Entonces, si uno quiere garantizarse esa atención dentro de su casa con su familia, pues debe de hacer un ahorro suficiente para que genere esos recursos, se den esos recursos y pueda uno sí garantizarse. Si uno no hizo ese cálculo y nunca pensó en llegar a la vejez y menos llegar con problemas de dependencia, entonces tiene que tiene que atener a los recursos de la familia. Y generalmente los recursos de la familia son limitados porque caen en la casa de una hija, de un hijo, en donde tienen esposa, esposo, hijos, y realmente ellos no van a estar dispuestos a gastarse la colegiatura de los hijos para pagar el gericultor del papá o de la mamá. O sea, ahí ponen su balanza y dicen, no, yo me lo gasto en los hijos, entonces no hay dinero para el papá o la mamá. Entonces, en este tipo de problemas donde los recursos no ajustan, no son suficientes, se tiene que garantizar, sí, la calidad de vida y la dignidad del adulto mayor. Y si en casa no se le puede dar un manejo digno, entonces habría que acudir a un centro especializado para la atención de ese adulto mayor, que obviamente es mucho más económico que lo que estamos comentando. En las demencias, se dice que la demencia destruye al individuo que padece la demencia, destruye su personalidad, destruye a la persona que fue, pero consecuentemente también destruye a la familia. Y hablamos de demencia, pero hay enfermedades psiquiátricas también que destruyen la familia. Entonces, si no tienen los recursos para atender a esta persona como debe de ser, sin que afecte a la familia, no solamente van a vivir de una manera indigna el paciente, sino que también la familia. Y esto es causa muchas veces de divorcios. Para prepararse a llegar a una vejez saludable, que se le llama el envejecimiento saludable, inicia desde la niñez. Entonces, en sí, la persona tiene que buscar ser saludable durante todo el momento o acercarse lo más posible a lo que es la salud. Por ejemplo, personas hipertensas o diabéticas, si su enfermedad está controlada, se puede decir que no tiene enfermedades activas y esto lo lleva a un estado de salud. Lamentablemente en nuestro país no se tiene conciencia de que empezamos a envejecer desde el día que nacemos. Entonces, las personas no se cuidan adecuadamente, tanto social, por ejemplo, es importante crear redes sociales, tanto emocional, muchas enfermedades psiquiátricas no son atendidas, como la depresión, la ansiedad, estados de bipolaridad, esquizofrenias. Entonces, todo esto va a producir que el envejecimiento no sea saludable ni activo. Y esto no lo ven hasta que ya tienen las consecuencias. Entonces, una persona saludable tiene que permanecer activa en la sociedad, tiene que tener redes sociales, o sea, personas allegadas a ella,
poder hacer conexiones adecuadas en su familia, y también tiene que tener enfermedades, si tiene alguna enfermedad crónica, no tenerlas activas, para poder esperar tener una vejez lo más saludable posible. No hay criterios como tales que nos especifiquen cuándo una persona tiene que entrar a un asilo. Lo que sí se tiene que tener claro es que el anciano saludable tiene que mantenerse en su casa. Si no es capaz la familia de poderle dar una atención adecuada, para eso existen los centros en donde los llevan, o los centros de día, en donde los llevan para que realicen diferentes actividades, socialicen y no se encuentren aislados y solos en su casa, puesto que esto va a presentar un factor de riesgo para aislamiento y depresión. Estos factores de riesgo nos pueden llevar a una pseudodemencia, en donde el paciente tiene un deterioro cognitivo, pero no propio de una afección, lo que es de la cognición cerebral, más bien tiene que ver con el estado de ánimo. Otra cosa importante es que el lugar más digno para que esté un anciano es su propia casa. ¿Cuándo entrar a un asilo? Bueno, aquí va a depender de la familia. Cada familia tiene diferentes recursos, y esos recursos van a depender de la organización familiar, de lo que es la capacidad financiera que tiene cada familia. Hay que tener en cuenta que cada persona tiene un costo diario, y los pacientes, entre mayor discapacidad tengan, el costo aumenta. Entonces hay personas que financieramente, socialmente y emocionalmente pueden llevar a su familiar hasta el final, pero existen otras personas que ni emocionalmente ni financieramente lo pueden realizar, y entonces aquí es donde nosotros entramos. Entonces un asilo es un lugar donde se lleva a las personas mayores cuando la familia, debido a discapacidad de la persona mayor, se encuentra rebasada, tanto emocionalmente, físicamente como económicamente. Entonces ahí es donde entra el asilo. La demencia y las enfermedades psiquiátricas, sobre todo, la discapacidad física también, por ejemplo, algunas personas con secuelas de evento vascular cerebral. Sobre todo también hay que tomar en cuenta quién es el cuidador. Muchas veces nos encontramos que es una pareja de personas mayores, los dos superan los 70 años y uno de los dos presenta un evento vascular cerebral. Pues el otro no está ya para cuidarlo, ya más bien están para ser cuidados. Entonces no puede con la carga. Y si no tiene hijos, o los hijos no están accesibles, por ejemplo, viven fuera del país, entonces la mejor decisión es irse a un centro gerontológico. Es importante comentar que las personas con discapacidad, cuando se van a atender en casa o cuando se llevan a un asilo, se denomina a un familiar como el cuidador primario. Es el que va a ver por las partes asistenciales de la persona. Esto es importante porque lamentablemente en nuestro país los cuidadores primarios no son capacitados, y el género femenino es el que más se escoge para ser los cuidadores primarios, o sea, que es la hija que le tocó, la que no se casó. Entonces no se escoge el cuidador primario por sus habilidades ni por sus capacidades. Entonces a veces el cuidador primario no tiene la capacidad ni física ni emocional para llevar este tipo de carga, y eso los lleva a la sobrecarga del cuidador, en donde pueden caer en negligencia, en maltrato, o incluso el cuidador primario puede fallecer antes que la persona por descuidarse a sí mismo y tener que cuidar a alguien más. Entonces es importante que el cuidador primario y la familia tengan una reunión y platiquen sinceramente de que si tienen o no las capacidades para darle una vida digna a la persona mayor, y si no las tienen, entonces recurrir a un asilo. Nosotros hacemos lo que se conoce como clínica geriátrica. Clínica no significa que seamos un hospital, sino que se atiende a la persona mayor de forma integral. Obviamente es un lugar, es una institución privada en donde depende de los recursos de cada paciente. No tenemos de planta ni psiquiatras, ni trabajadores sociales, ni psicólogos, de planta no hay nada de eso.
De hecho, el tipo de paciente que nos dedicamos, ya prácticamente la psicología no sirve. La psiquiatría puede ayudar en ciertos casos. Ya es un trabajo más bien asistencial, mucho gerontológico, algo de geriátrico, pero es integral. O sea, cuando alguien requiere de terapia física, recomendamos la terapia física, si lo aceptan se contrata al terapista físico y se les da rehabilitación. En el caso de la nutrición, que también se contempla, la doctora Elsa Sánchez, ella hizo un diplomado en nutrición, entonces se les da la dieta que cada uno de ellos requiere. Realmente, como nos dedicamos más al problema de demencias, este tipo de pacientes, salvo que tengan algún problema renal, hepático, pues se les hará modificaciones, pero son dietas más o menos normales. Básicamente las dietas que se manejan o que se deben de manejar en casi todos los centros de este tipo son dietas blanda o en papilla, picada o dieta completa, hiposódica o hipocalórica en caso de los diabéticos o de los hipertensos, en términos generales. Ya cuando entramos a dietas muy específicas, por ejemplo en pacientes con insuficiencia renal, con insuficiencia hepática, ya estamos hablando de dietas específicas en donde se trabaja directamente, ella lo maneja directamente y se dan las indicaciones a cocina. Nosotros aquí en el asilo buscamos que las familias tengan una conciliación con el paciente. Muchas veces los pacientes con demencia inician, por ejemplo, la demencia frontotemporal con trastornos de la conducta, o durante la enfermedad de Alzheimer también se va desarrollando una afección en donde en los estadios moderados ya comienzan con estos trastornos. Existen ciertas demencias en donde el paciente se frontaliza, quiere decir sufre una desinhibición de lo que es las emociones, y puede llegar a tener conductas inapropiadas tanto con los hijos, hijas o los nietos. Entonces también es importante conocer la enfermedad que tiene cada persona para que sea más fácil que la familia lo entienda y lo acepte. Se ha demostrado que el conocimiento sobre la patología de las personas mayores por parte de la familia mejora la aceptación de la enfermedad y es más fácil sobrellevar lo que es el desarrollo de la demencia, puesto que no tiene cura. No hay criterios como tales que nos especifiquen cuándo una persona tiene que entrar a un asilo. Lo que sí se tiene que tener claro es que el anciano saludable tiene que mantenerse en su casa. Si no es capaz la familia de poderle dar una atención adecuada, para eso existen los centros en donde los llevan, o los centros de día, en donde los llevan para que realicen diferentes actividades, socialicen y no se encuentren aislados y solos en su casa, puesto que esto va a presentar un factor de riesgo para aislamiento y depresión. Estos factores de riesgo nos pueden llevar a una pseudodemencia, en donde el paciente tiene un deterioro cognitivo, pero no propio de una afección, lo que es de la cognición cerebral, más bien tiene que ver con el estado de ánimo. Otra cosa importante es que el lugar más digno para que esté un anciano es su propia casa. ¿Cuándo entrar a un asilo? Bueno, aquí va a depender de la familia. Cada familia tiene diferentes recursos y estos recursos van a depender de la organización familiar, de lo que es la capacidad financiera que tiene cada familia. Hay que tener en cuenta que cada persona tiene un costo diario y los pacientes, entre mayor discapacidad tengan, el costo aumenta. Entonces hay personas que financieramente, socialmente y emocionalmente pueden llevar a su familiar hasta el final, pero existen otras personas que ni emocionalmente ni financieramente lo pueden realizar y entonces aquí es donde nosotros entramos. Entonces un asilo es un lugar donde se lleva a las personas mayores cuando la familia, debido a discapacidad de la persona mayor, se encuentra rebasada, tanto emocionalmente, físicamente como económicamente. Entonces ahí es donde entra el asilo. Bueno, es que como su nombre lo dice, son genéricos, GI, genéricos intercambiables. Para mí, bueno, yo he vivido ya muchos años en la medicina, cerca de 40 años ejerciendo la medicina privada, y batallábamos mucho porque pues todo eran marcas
y si no tenían el dinero para comprarla, entonces recurrían al amigo, al vecino, al pariente que tenía seguro social para que trataran de sacarle medicamentos para ellos. Y en aquellos entonces el seguro social daba bolsas como de esas de papel de estraza llenas de medicamentos, porque el mismo médico decía, sí, ya llévele, y hay Naproxen por 30 días, 3 al día, en fin. Y de esa manera más o menos se podía atender con productos. A partir de que nace la ley de los genéricos intercambiables, se abrió una puerta, una ventana. Bueno, no se inventó el hilo negro, sencillamente se empezó a copiar sistemas de venta de productos farmacéuticos más accesibles a la población. Y por supuesto que es una maravilla, tan lo es así que actualmente, ahora con la pandemia, ha habido laboratorios que han hecho ciertos descubrimientos, por ejemplo, un antiviral para SARS-CoV-2, en donde dice queda abierto para ciertos países, queda abierta la patente. O sea, se les da para que lo produzcan de manera genérica. O sea, eso es muy bueno, claro que es muy bueno. Ciertamente los laboratorios que hacen investigación o las universidades que hacen investigación, de eso viven, de la investigación, y la investigación es muy cara. Ciertamente alguien la tiene que pagar y regularmente la paga el público. Y bueno, ya que se paga, que se recuperan las inversiones, que se dejan sus utilidades, se abre la patente, queda libre para que se hagan los genéricos, ¿verdad? Pero insisto, hay quienes han donado esa patente a ciertos lugares, ¿verdad? Para que se beneficie toda la Exactamente, para beneficio de la población. Claro. Estamos hablando de ahorros del 70%, 80% a veces. Me refiero a la marca líder contra un genérico. Bueno, hay médicos, hay personas que prefieren medicamentos de patente, marcas líderes. Está bien que lo hagan, no hay ningún problema, pero yo creo que esto debe dejarse a la libre decisión tanto del médico como del paciente. Y yo creo que los médicos tenemos que hablar con toda honradez y apoyados en lo que es la ciencia, en lo que nos dice la experiencia, y la experiencia nos dice eso, que los genéricos son tan buenos como los de patente. Si uno quiere gastarse dinero de más, es su derecho. Si a uno le gusta mucho la caja de patente o la textura de la tableta o el sabor del jarabe, perfecto, o sea, nadie está en contra de eso, pero sí debe dejarse esa puerta abierta para la libre decisión de cada quien, de la población. Así es. Sí, es importante que las personas entiendan que los medicamentos genéricos se han realizado pruebas de bioequivalencia. Entonces, con estas pruebas, pues se está comprobando que sí existe un efecto que se puede comparar con el medicamento de patente.